Quien me conoce personalmente sabe que siempre llevo conmigo un llavero de Juan Carlos Bodoque en mi mochila. A pesar de ser solo un conjunto de ideas, referencias y características insertadas en una marioneta de un conejo rojo, me veo muchas veces con la mirada fija en el llavero cuando me preguntan por él. Sé que es un personaje ficticio, no existe más allá de lo que podemos ver en su material de origen, incluso, puede parecerte que está bien o mal construido. Aún así, con todo y eso, cuando me preguntan por Juan Carlos Bodoque mi respuesta siempre es la misma. Soy ese. Uno de los principios máximos de la filosofía dice que nada nace de la nada. La película más nueva sobre Superman tiene una trama donde dos países están en conflicto por cuestiones de recursos y energía, aunque pueda ser un paralelismo de Israel con Palestina, es cierto que con la situación global actual, la idea de dos estados en conflicto no suena nada del otro mundo. Incluso, la película de donde toma más inspiración, su versión de los 80, tiene un conflicto centrado en las fuentes de energía también. Son productos de su tiempo. Muchos personajes ficticios son resultado de la historia y su respuesta a esta misma. Naciendo personajes fuertes e inspiradores como Superman o el Capitán América, aunque también naciendo otros como Godzilla. Esto para nada es nuevo, existiendo el concepto de personajes que se hicieron con un contexto detrás, como el Cantar del Mío Señor, pero siendo cierto que mucho tiempo después empezamos a profundizar de maneras diferentes. Los horrores de la guerra han dado a varios de los personajes más importantes para la cultura popular, pero también nos dio algo igualmente fundamental para la construcción de historias, el postmodernismo. Aunque parezca que no voy al caso, de hecho tengo un punto. Verán, el postmodernismo es una corriente filosófica que nace en el siglo XX. No nace como una forma de dividir las épocas, no es una marca simplemente. Es el resultado de los horrores de la guerra y la ciencia, es la consecuencia de ver a los ojos al holocausto, y sobre todo, es el asombro y miedo obtenido tras la caída de las bombas atómicas. Anteriormente, en el modernismo, se pensaba que la ciencia, la razón y el progreso nos iban a llevar a una mejor sociedad, como lo llegó a imaginar Kant. Pero no fue así, las guerras mundiales y lo que conllevó cada una de ellas nos demostró que no. Pero si no me crees a mí o a Lyotard, puedes creerle a Kendrick Lamar en esa canción que no lanzó. El talento no escoge la moral, y la ciencia tampoco lo hizo. Esto llevó a una desconfianza a los metarrelatos, donde no creemos en las grandes historias hechas para explicar el mundo. Por otro lado, aparece el postmodernismo con la intersubjetividad. Ahora la realidad se explica a través de narrativas, contextos y perspectivas múltiples, todo se construye primero en lo individual y luego en lo colectivo. Por ejemplo, lo que consideramos justo, normal o verdadero depende del contexto, época y entorno. Pero, ¿todo esto qué tiene que ver? Superman nace originalmente en 1938, por una visión sencilla, un hombre que pueda lo más, que haga más, y que el mundo le afecte menos. Creado por hijos de inmigrantes nace un superhéroe de otro mundo, que cae en una granja de Kansas y termina convirtiéndose en el símbolo de la esperanza. Misma que era ciertamente necesaria, naciendo en la época de la Gran Depresión, donde la gente necesitaba algo que los uniera, que los entretenga, y que los una. Godzilla nace después, en 1954, un monstruo nacido de las profundidades del mar de Japón, originado por la radiación y visto como una especie de antihéroe, protegiendo a Japón del caos. Se tiene la creencia de que, de hecho, nace como una respuesta de Japón al miedo que tuvieron tras las bombas atómicas. Y podría seguir dando ejemplos, pero hay algo que une a todos los personajes que podría nombrarles. Contexto histórico y social. Nada nace de la nada, todos viven gracias a una época y a una realidad que los necesitaba, gracias a una población que los vio y los adoptó, pero sobre todo, gracias a que la gente podía ver en ellos algo que los diferenciaba de otros personajes de su misma época que posiblemente no recordamos por no haber sido famosos. ¿Qué fue lo que vieron en un personaje como Superman, como Spiderman, o incluso, en una marioneta? A sí mismos. Quizás no sea el caso con Superman, quien es más visto como una representación de lo que es bueno y lo que no, como un símbolo o como aquel ideal que debemos alcanzar todos, no el de ser superhéroes o volar, el de ser mejores personas y siempre hacer el bien, ayudar a quien lo necesite, en creer en ese mundo donde la esperanza y bondad es el pan de cada día y luchar por él. Y aunque eso es algo que te pueda inspirar, hay personajes más precisos para este video. La idea original para hacer esto nació de un video sobre cómo alguien se identificaba con Spider-Man y mostraba una parte de su vida, y lo entiendo.
Spider-Man nace como un superhéroe que intenta balancear su vida como héroe y su vida personal, viviendo carencias económicas y que aún así se levanta. Él es casi siempre muy cercano a ambos lados, cada falla en alguno de estos lugares resulta en una consecuencia para el otro. Ciertamente con el paso de los años, la imagen de que Spider-Man nunca se rinde se convirtió en un ideal en el que te puedes identificar en mayor o menor medida. Así como Superman lo hizo. Recordemos que se supone que Clark Kent es tan humano como nosotros y que solo cuando se pone el traje es alguien más. Pero cuando ves al chico que porta la máscara, Peter Parker, puede que estés viendo solo a un personaje de un cómic, y está bien, otros cuando ven a ese héroe derrotado en su vida personal, se ven a sí mismos. ¿Recuerdan lo que dije al inicio? Sobre que nada nace de la nada, junto a que solo podemos conocer a los personajes por su material de origen, bueno, es aquí cuando cobra sentido. Cuando vemos a esta clase de personajes, entendemos por empatía lo que sienten, y a pesar de que no tengan emociones per se, nosotros sí. Llenamos los vacíos que no podemos ver con cosas que nosotros sí pudimos. Ver a un Spider-Man derrotado, no por un villano, sino por su propia vida personal de pronto conecta, ¿no? Yo he estado ahí, yo me he sentido así, yo tuve que pasar por lo mismo, inyectamos lo que nosotros vivimos para llenar lo que no podemos ver pero sabemos que existe, dolor. Hay una cosa que quiero mencionar, no solo del dolor puedes sentirte comprendido, personajes como Superman siguen siendo una inspiración, no siendo difícil encontrar personas que desde el amor consideran que Superman es como ellos, porque sí, no solo cuando tu vida está abajo como Peter, o arriba como la de Clark, puedes encontrar algo que te haga voltearlo a ver y sentirlo tan cercano. En mi caso, fue Juan Carlos Bodoque. Juan Carlos Bodoque es un conejo rojo con dos sobrinos que cuida muy de vez en cuando. Es un apostador, le gustan los juegos de cartas, pero su medio favorito son las carreras de caballos, mismas en las que debe una cantidad absurda de dinero. Se le ha visto ser una persona aprovechada, sobre todo con Tulio, su mejor amigo y con quien trabaja en 31 minutos. Es el alma de la fiesta con su maravillosa guitarra. También se le ha visto como alguien mezquino y en algunas ocasiones ignorante. Incluso atropelló a su compañera Rosario, otra títere. Quizás todo esto suena como si me estuviera proyectando en un personaje ciertamente malo, como los que se identifican con Patrick Bateman, pero falta quizás lo más importante. Juan Carlos Bodoque es un activista por la naturaleza, y aunque en gran parte del tiempo inicia no sabiendo nada del tema que va a comunicar en su nota verde, para el final termina con conocimiento amplio acerca del mismo, yendo a zonas donde eso ocurra o afecte para verlo de primera mano, incluso a pesar de lo ermitaño que se le ha visto, siempre está abierto a aprender de personas expertas, toma una postura, y una acción propia si lo amerita, comprometido por completo con su trabajo. No solo es un conejo que, por ser gracioso o llamativo es agradable, es una persona que a pesar de sus propios defectos claros, hace lo que él cree que es correcto. No estamos hablando de un superhombre, ni de alguien con poderes de araña. Estamos hablando de un conejo rojo, un activista más. Creo que esa es la magia sobre personajes ficticios, no son solo lo que puedes ver. Sí, te mentí un poco en la cara al inicio, pero al final te dije lo que realmente pienso, eso no es lo que haría él.